Saludos, soy el doctor Abimael Martínez Sánchez, residente de segundo año de la especialidad Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Voy a dar la charla de estómago y duodeno 1, un tema del módulo aparato digestivo, diagnóstico por imagen. Este es el temario, son los temas que estaremos tratando a lo largo de la charla y vamos a comenzar por la enfermedad congénita. Vamos a abarcar específicamente tres temas: duplicación gástrica, microgastria y páncreas ectópico, o también llamado heterotópico. Sobre la microgastria congénita. Como definición, tenemos que es una anomalía en la que el desarrollo embrionario del intestino anterior se detiene, dando lugar a un estómago pequeño de forma tubular o sacular. Usualmente se va a encontrar asociado a un megaesófago. Todas estas alteraciones embriológicas van a tener lugar en la quinta semana de gestación. En la pantalla pueden ver una, una imagen, una foto de un procedimiento quirúrgico donde con unas pinzas Babcock se está tomando un estómago que tiene justamente esta alteración, una microgastria. Ahora, antes que nada, hay que mencionar que existen dos tipos de microgastria, una adquirida y una congénita. En este apartado solo vamos a hablar de la microgastria congénita. Es una enfermedad rara. Actualmente, hasta el 2022, se han reportado menos de 100 casos desde el primer caso descrito en 1841. Como etiología se han sugerido dos teorías. Una es una insuficiencia vascular localizada y otra es una herencia autosómica recesiva asociada a malformaciones de miembros torácicos. Es decir, cuando una microgastria congénita se encuentra asociada a este tipo de alteraciones en miembros torácicos o miembros superiores, se especulaba que tenía un origen genético. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que las alteraciones genéticas no son diferentes a aquellas que se encuentran en la asociación Bactal y no son específicas de esta entidad. Entonces, habría que realizar más investigación respecto al tema para poder determinar si hay un trasfondo genético. Las anomalías asociadas que se van a encontrar a la microgastria usualmente van a ser asplenia, atresia duodenal, malrotación intestinal, hernia hiatal, entre otros. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Debido a que el estómago va a estar disminuido importantemente en tamaño y por lo tanto en su capacidad, va a repercutir de la siguiente manera. El lactante va a cursar con una desnutrición, va a cursar con un vómito postprandial por la capacidad gástrica disminuida para almacenar el alimento. Va a tener un reflujo gastroesofágico. Se había mencionado que usualmente esta entidad está relacionada con un esófago. Existe la teoría de que ese megaesófago no se condicionó por un reflujo gastroesofágico, sino que está haciendo una función compensatoria de almacén. Entonces, asociado al reflujo gastroesofágico, va a proceder a tener infecciones de vías respiratorias recurrentes y asimismo por la disminución de la superficie gástrica, de los pliegues y de su función, vamos a poder encontrar una anemia por déficit de hierro y de vitamina B2. Como ya habíamos mencionado, a veces la microgastria se puede asociar con malformaciones de miembros torácicos, como es el caso de esta imagen que les presento. Es un paciente que tenía una sinostosis húmero radial con una hipotrofia cubital. Les presento tres imágenes. La de la izquierda corresponde a una magnificación de una serie esofágo-gastrodenal en una proyección anteroposterior donde podemos observar un estómago que está disminuido en tamaño de manera generalizada, que tiene un aspecto tubular asociado a un esófago distal dilatado. La imagen del medio corresponde a una imagen de tomografía computada de abdomen con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, donde a nivel de la emergencia del tronco celíaco observamos nada más la arteria hepática común, pero no se observa ni la gástrica izquierda ni la esplénica. También como dato positivo en este estudio podemos observar la ausencia del vaso. Corroborando la imagen de la derecha, se trata de una ortografía y si nos dirigimos al nivel de emergencia del tronco celíaco, podemos reafirmar que están ausentes estas dos ramas que habíamos mencionado previamente. Ahora, respecto al tratamiento,
Se realiza un procedimiento quirúrgico llamado bolsa de Hunt-Lawrence. ¿En qué consiste? Se va a anastomosar un asa de intestino delgado aferente con su asa eferente para formar un reservorio y este se va a anastomosar a la curvatura mayor del estómago que presenta microgastria. Y esta va a ser su manifestación por imagen. Con A, la letra A se está señalando el estómago con microgastria y con la letra B se está señalando la bolsa que antes les describí. Respecto a la duplicación gástrica, vamos a encontrar que es una malformación congénita, constituida por una pared de músculo liso, revestimiento mucoso de tipo gastrointestinal. Previamente se consideraba que solo tenía que tener un revestimiento epitelial de tipo gastrointestinal. En los últimos años se ha demostrado que muchos tipos de duplicaciones entéricas, gástricas, el revestimiento que presentan no solo es de tipo gastrointestinal, sino también de tipo respiratorio. Por orden de frecuencia, las duplicaciones se van a presentar principalmente eh, en una localización ileal y secundariamente colónica y así sucesivamente disminuyendo en orden de frecuencia gástrica, duodenal y esofágica. Les presento una fotografía de un paciente con duplicación gástrica donde podemos ver con la C marcado un quiste de duplicación gástrica y con la S el estómago. Ya iremos viendo de qué se trata esto. La duplicación gástrica representa del 2 al 9% de todas las duplicaciones entéricas. Se considera que tiene que haber 4 factores, 4 requisitos para poder determinar qué es una duplicación gástrica. Uno es la continuidad de la pared del quiste con la pared del estómago, que la capa del músculo liso alrededor del quiste sea compartida con la capa de músculo liso del estómago. El quiste y el estómago comparten un suministro de sangre común y por último, el quiste tiene que tener un revestimiento epitelial ya sea del tracto gastrointestinal o de vía respiratoria. Histológicamente hablando, el quiste de duplicación gástrica va a contar con todas las paredes o con todas las capas que contiene el estómago normal. Por ejemplo, en este corte histológico con división de hematoxilina y eosina, podemos observar que tiene todas las capas, mucosa, submucosa, las 3 porciones de la muscular propia y lo que, bueno, aquí determino como adventicia. Podemos clasificar la duplicación del tracto digestivo de manera general en quística y tubular. Ambas se van a poder subclasificar en comunicante y no comunicante. Los quistes de duplicación gástrica en el 80% se tratan de una duplicación quística no comunicante. Es mucho más frecuente encontrar este tipo de alteración en la curvatura mayor del estómago. Respecto a la epidemiología, también es una entidad muy poco frecuente. Hasta el momento hay menos de 200 casos publicados. Se determina que la duplicación gástrica tiene una predilección por el sexo femenino, incluso llegando a una relación de 8-1 respecto a los hombres. Es más frecuente diagnosticado en niños que en adultos y cuando es en niños usualmente es por alguna situación sintomática. En los adultos usualmente se llega a demostrar como una serendipia, ya que usualmente en este tipo de grupo etario los pacientes son asintomáticos. Si llegan a presentarse síntomas, los más comunes pueden ser vómito, sensación de tumor abdominal, dolor. Existen síntomas menos comunes también dependiendo del tipo de epitelio que pueda tener el quiste o si está comunicado o no con la luz principal del estómago. Puede haber inflamación de la mucosa, sangrado, puede haber perforación, peritonitis, etcétera. Respecto a los datos por imagen, en la radiografía convencional vamos a encontrar un tumor de densidad 3 y este va a desplazar ya sea el intestino delgado o el intestino grueso como en esta radiografía AP de abdomen, donde podemos observar que señalado con múltiples flechas negras se encuentra esta imagen radioopaca, redonda, de bordes parcialmente definidos y está ejerciendo un efecto de volumen sobre esta estructura marcada con los asteriscos. Esta estructura es el colon transverso. Rara vez este tipo de entidad va a presentar calcificaciones en sus paredes. Respecto al ultrasonido, vamos a encontrar una lesión quística
de contenido hipoecoico y va a tener esta característica de que va a tener una capa interna ecogénica rodeada por una capa hipoecogénica en relación a la muscular propia. En esta imagen podemos observar estos datos que he mencionado y señalado con unas flechas negras está la comunicación con esta otra cavidad marcada con un asterisco que representa la luz del estómago. Esta pieza patológica corresponde al estudio previamente mostrado, donde se correlaciona perfectamente bien la morfología y la comunicación que se mostraba en el ultrasonido. Los datos por imagen en una serie esofagogastrodenal van a depender del tipo de duplicación gástrica. En el caso de una tubular, como en las imágenes que les presento, a la izquierda, una magnificación de una serie esofagogastrodenal en proyección de Schatzky, podemos observar que el medio de contraste se desplaza hacia el cuerpo y el antro, y la parte inferior de esta imagen tubular que se encuentra adyacente a la curvatura menor y parece tener una comunicación con el fondo del estómago. Ahora, en la proyección de Hampton, podemos observar que el medio de contraste se encuentra localizado tanto en el fondo como en la porción más superior de esta imagen tubular que habíamos descrito en relación a una duplicación gástrica tubular. En el caso de que estuviéramos hablando de una duplicación quística, esta, al no estar comunicada con la luz del estómago, la imagen o los datos que nos proporcionaría en una serie esofagogastrodenal sería un defecto de llenado. Respecto a los datos por tomografía computada, vamos a encontrar que podemos encontrar una lesión quística, ya sea de localización peritoneal o retroperitoneal, tiene que ser paragástrica, va a tener una pared regular, la cual va a estar en contacto y dependiente del estómago y puede estar comunicada o no con la luz, ya sea si se trata de una duplicación gástrica tubular o una duplicación gástrica quística, respectivamente. Como en la imagen que les presento, es una tomografía computada de abdomen en fase contrastada con ventana para tejidos blandos, en adquisición transversal, donde observamos una imagen redondeada de contenido isointenso, isodenso a líquido, y vemos que comparte pared con la curvatura mayor del estómago en relación a una duplicación gástrica de tipo quístico. En esta imagen les presento una tomografía computada de abdomen en ventana para tejidos blandos, adquisición transversal, con administración de medio de contraste oral positivo e intravenoso, donde podemos observar en una situación posterior al estómago una lesión con las características ya descritas, pared regular, redondeada, de tipo quístico. Al parecer no está comunicante con la luz del estómago. ¿Por qué? Pues el contenido no tiene la misma densidad que el contenido del estómago. Se trata de una reconstrucción sagital, donde podemos comprobar que en efecto no existe comunicación, pues las densidades se mantienen separadas. Y una reconstrucción coronal del mismo paciente. Respecto al páncreas ectópico, vamos a tener como definición que es la presencia de tejido pancreático que carece de comunicación ductal y vascular con el cuerpo principal del páncreas. Las localizaciones más frecuentes van a ser en el estómago. Y en el estómago, respecto a las capas, se encuentra que en un 73% va a ser de localización submucosa. Después del estómago, en orden decreciente, puede encontrarse en duodeno, yeyuno, ilion, colon, vesícula biliar y básicamente cualquier parte del tracto digestivo hasta el colon ascendente. Ahora, respecto al cuadro clínico, vamos a tener que usualmente este tipo de entidad va a cursar asintomática. En el caso de ser sintomática, puede presentar epigastralgia, dispepsia, plenitud gástrica y pirosis. Los datos por imagen en una serie esofagogastrodenal nos va a mostrar un defecto de llenado que va a tener un tamaño de 1 a 3 centímetros. Este va a encontrarse a menos de 6 centímetros del píloro y es más común encontrarlo en el antro, específicamente en la curvatura mayor. Ahora,
En esta imagen que les presento observamos un estudio de serie esofagogastroduodenal en una proyección lateral, donde en una situación antral observamos un defecto de llenado de bordes regulares, bien definidos, marcado con una flecha amarilla. Es también característico que en el centro de este defecto de llenado encontramos una umbilicación central demarcada por un depósito de contraste. Esto en relación a un conducto pancreático rudimentario de un páncreas ectópico. Este otro estudio es una magnificación de otra serie esofágico-duodenal, donde observamos una lesión con las mismas características. Es una lesión situada en el antro, redondeada de bordes regulares bien definidos, que condiciona un defecto de llenado con una umbilicación central. Ahora, respecto a la tomografía computada, vamos a encontrar que va a ser una lesión bien definida, va a tener una morfología redondeada u oval, va a tener usualmente los bordes lisos y en la fase contrastada va a presentar un reforzamiento similar al del páncreas. Por ejemplo, les presento esta imagen de una tomografía computada de abdomen en fase simple, con metanapartígelos blandos, donde con una flecha blanca se está señalando en la pared posterior del estómago, en una situación antral, una imagen heterogénea a expensas de un componente quístico sólido y con una punta de flecha negra se observan unas cuantas calcificaciones. Ahora, si observamos esta imagen en una fase portal, podemos determinar que esta imagen demarcada con la flecha blanca tiene un aspecto muy, muy similar al páncreas que está señalado con una punta de flecha negra, pues se trataba de un páncreas ectópico. Si bien habíamos determinado que la localización más frecuente del páncreas ectópico va a ser en el antro gástrico, podemos encontrarlo también en otras localizaciones. Por ejemplo, en esta tomografía computada de abdomen, en fase contrastada con ventana para tejidos blandos, podemos observar que en el yeyuno, marcado con una cabeza de flecha blanca, podemos visualizar una imagen que está presentando un ávido realce tras la administración del medio de contraste. Y marcado con las flechas largas blancas, vamos a observar el parénquima pancreático. Y si comparamos de una forma cualitativa, podemos observar que ambos presentan un reforzamiento muy similar. En este caso se trató de un páncreas ectópico yeyunal. La reconstrucción coronal, donde podemos observar los datos ya mencionados, pues se trata del mismo paciente. Pasando al tema de gastritis. Vamos a determinar dos conceptos antes de comenzar. Vamos a mencionar la gastropatía y la gastritis. La gastropatía es un daño y regeneración de las células epiteliales con mínima o ninguna inflamación asociada. La gastritis es una lesión de la mucosa gástrica con inflamación asociada. Para determinar que se trata de una gastritis requerimos un estudio histopatológico. Con inflamación asociada nos referimos a la presencia de leucocitos. En el caso de una gastritis aguda, vamos a encontrar en una población predominantemente constituida por neutrófilos, y en el caso de una gastritis crónica, la población predominante van a ser células mononucleares, linfocitos, macrófagos. Ahora, hay muchas formas de clasificar la gastritis y la gastropatía dependiendo de su etiología. También podemos determinarla basado en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos, o con la clasificación de Sidney, que va a incluir hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y el grado de daño. Respecto a las gastritis infecciosas, el ejemplo típico, el ejemplo predominante es el de gastritis por Helicobacter pylori. Vamos a tener que, respecto a la epidemiología, se encuentra 2/3 partes de la población mundial afectada y una tasa de colonización enorme. En los países en vías de desarrollo, el 80% de las personas van a estar colonizadas. Aproximadamente en 85% de las personas con enfermedad ulcerosa gástrica y en el 95% de las personas con enfermedad ulcerosa duodenal va a encontrarse una infección por esta bacteria. Ahora, la vía de transmisión es fecal-oral y hay una prevalencia de colonización indistinta respecto a los sexos. Ahora, podemos determinar que
Respecto a la clínica, podemos dividirla en aguda y crónica. La aguda, usualmente los pacientes se van a presentar en su mayoría asintomáticos, si acaso pueden tener náuseas, epigastralgia o dispepsia leve. La crónica puede también encontrarse un paciente asintomático o puede empezar a mostrar más manifestaciones, como pueden ser sintomatología de úlcera péptica, atrofia gástrica y puede, ya sea una inflamación constante de la mucosa, llevar a metaplasia y llevar este camino de diferenciación celular que puede desencadenar un cáncer gástrico. Les presento un corte histológico de los pliegues gástricos, donde señalados con unas flechas negras, podemos observar múltiples, pequeños, incontables puntos negros que están tapizando la mucosa. Estos se tratan de pequeños eh, agentes microbiológicos en relación al Helicobacter pylori. Respecto a su fisiopatología, tenemos condición necesaria la colonización por el Helicobacter pylori en la capa no agitada. Esta se va a adherir a las células del epitelio gástrico únicamente, no se puede adherir a las células del epitelio intestinal. Va a tener una predominancia en la zona antral en etapas tempranas. Va a ir prolongando o aumentando esta colonización en etapas posteriores, pero inicialmente va a empezar en la zona antral. Va a generar una producción de gastrina, va a disminuir la producción de somatostatina y va a haber una precipitación de secreción de gastrina. Hay una teoría sobre que hay una inflamación directa de las células epiteliales por los mecanismos todavía no bien dilucidados de esta bacteria. Y bueno, va a haber una inhibición de los transportadores de bicarbonato. ¿A qué va a conllevar esto? Una inflamación prolongada. Va a disminuir la actividad de las células G y las células parietales y por lo tanto va a disminuir la producción ácida. Esto va a facilitar la migración de esta bacteria hacia el cuerpo. Entonces tiene un frente de avance de distal a proximal. Y pues bueno, conforme la inflamación se vaya haciendo crónica, va a condicionarse una metaplasia. Respecto al diagnóstico, podemos separarlo en dos grandes grupos, uno morfológico y uno etiológico. El morfológico, pues bueno, podemos utilizar estudios de imagen y endoscopía. Respecto al etiológico, pues consiste en la demostración del agente microbiológico colonizando la mucosa gástrica. Respecto al diagnóstico por imagen, vamos a encontrar que en la serie esófago gastroduodenal va a presentar eh, datos inespecíficos. Vamos a encontrar engrosamiento o lobulación de los pliegues gástricos y esto se define como un grosor mayor a 5 milímetros y va a encontrarse una mayor afectación en el cuerpo y el antro gástrico. Esta imagen que les presento es una serie esófago gastroduodenal de un paciente de nuestra sede donde observamos en una proyección de Hampton un aumento del grosor de los pliegues, marcado aquí con estas líneas rojas, donde claramente mide mucho más de 5 milímetros. Los datos por tomografía computada también van a ser inespecíficos. ¿Qué es lo que podemos observar? Como en este caso de una tomografía computada de abdomen en fase contrastada, en adquisición transversal como ventana para tejidos blandos, o un engrosamiento difuso marcado con las flechas amarillas de la pared gástrica. Este engrosamiento puede ser, como en este caso, difuso o bien puede ser focalizado. Respecto a la gastritis hipertrófica, se trata de un trastorno caracterizado por un agrandamiento de los pliegues del cuerpo y del fondo gástrico, observados ya sea por endoscopía o por algún método de imagen. Los dos principales representantes de la gastritis hipertrófica son el síndrome de Zollinger-Ellison y la enfermedad de Menetrier. Histológicamente, se menciona que puede presentar una infiltración inflamatoria, pero esta es variable. El síndrome de Zollinger-Ellison es una enfermedad ulcerativa grave generada por hipersecreción de ácido gástrico a causa de una liberación no regulada de gastrina a partir de un tumor endocrino. Este tumor va a ser denominado gastrinoma. El síndrome de Zollinger-Ellison se puede clasificar dependiendo si se encuentre asociado a neoplasia endocrina múltiple tipo 1 o si no se encuentra y este es un tipo esporádico.
El tipo esporádico es el más frecuente, no tiene antecedentes heredofamiliares, no tiene endocrinopatías asociadas y se menciona que el tamaño suele ser mayor a 2 centímetros. La localización es predominantemente en páncreas y suele ser un tumor único. El porcentaje de curación tras la resección quirúrgica es alto y el potencial de malignidad también es alto. Respecto a la epidemiología, se va a encontrar más frecuente en hombres en un rango de edad de 35 a 65 años y va a presentarse en el 1% de los pacientes con úlceras pépticas. Habíamos mencionado que el tipo esporádico es el más frecuente. Respecto a la fisiopatología, vamos a encontrar que dependiendo de qué tipo de síndrome de Zollinger-Ellison estamos tratando, pero en general vamos a encontrar una hipersecreción de gastrina, y esta va a estimular a las células parietales, condicionando un aumento de la secreción ácida. Esto va a determinar lesiones en el intestino delgado, incluyendo duodeno y yeyuno. Esto va a condicionar interferencia en transporte de grasas, va a haber una inactivación en la lipasa pancreática y esto va a condicionar una precipitación de ácidos biliares. Todo esto va a conllevar, toda esta cascada de eventos va a conllevar y finalizar en una diarrea de tipo esteatorreica. Ahora, hay algo muy importante respecto a la localización de gastrinoma. Existe esto llamado el triángulo de los gastrinomas. Va a ser, como su nombre lo indica, formado por 3 ángulos y el primero se va a tratar de la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. Posteriormente nos desplazamos eh, a la unión de la segunda y la tercera porción del duodeno y el último ángulo va a estar determinado por la unión del cuello y el cuerpo pancreático. En esta zona va a ser donde se van a encontrar la mayoría o casi todos los gastrinomas. Respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que en un 80% va a manifestarse como una enfermedad ulcerosa péptica. La mayoría van a estar localizadas en el duodeno. Se pueden denominar vulvares y posvulvares, ya que vamos a encontrar también lesiones distales al bulbo duodenal. Estas se van a denominar posvulvares y estas no son frecuentes. Cuando encontramos un paciente con diarrea de tipo esteatorreica y úlceras pépticas en intestino delgado distal al bulbo, no es descabellado pensar en un síndrome de Zollinger-Ellison. Va a presentar también este tipo de pacientes pérdida de peso y va a ser característico que no va a mejorar con el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, pues no depende de esto la fisiopatología. Respecto a los diagnósticos por laboratorio, se va a encontrar que la gastrina sérica se va a encontrar 10 veces aumentada respecto al valor normal y el pH gástrico va a encontrarse menor a 2. Ahora, si no se encuentran esos valores específicos y la gastrina se encuentra entre 100 y 1000 picogramos por mililitro y el pH se encuentra mayor a 2, se puede realizar una prueba de estimulación con secretina y para que sea positivo tiene que aumentar en 200 picogramos por mililitro el nivel de gastrina. Los datos por imagen, vamos a encontrar anomalías en el tránsito intestinal, hipertrofia de los pliegues gástricos y duodenales, floculación del medio de contraste por el abundante líquido y la secreción gástrica, y pues vamos a encontrar úlceras en múltiples localizaciones. En la serie esofagostrodenal, como en la que les presento, puede encontrarse varios datos. El más importante de ellos va a ser el importante incremento en el grosor de los pliegues como el que estamos observando aquí. También podemos encontrar múltiples erosiones gástricas y pues duodenales y debido a la alta secreción y la cantidad de líquido que va a producir el estómago puede ocasionar floculación del vario. Respecto a los datos por tomografía computada, como en esta imagen que les presento de una tomografía computada de abdomen en fase simple con ventana para tejidos blandos con administración con medio de contraste positivo oral, podemos observar un incremento no solo del grosor, sino también del tamaño de los pliegues. Y bueno, la tomografía también puede ayudar en su fase contrastada para identificar sitios de metástasis, ya que el gastrinoma puede llegar a metastatizar y también nos puede ayudar a localizar al mismísimo gastrinoma en algunas localizaciones que previamente habíamos descrito, como el triángulo del gastrinoma. En esta
En esta imagen computada en esta imagen de tomografía computada de abdomen en adquisición transversal en fase contrastada arterial, podemos observar con una flecha blanca marcada en la segunda porción del duodeno una imagen redondeada que realza ávidamente, y esto en relación a un gastrinoma. Respecto a la enfermedad de Menetier, vamos a tener que es una entidad clínica rara de etiología desconocida que se caracteriza por hiperplasia foveolar gástrica asociada a pérdida secundaria de proteínas. Por eso también se le conoce como gastroenteropatía perdedora de proteínas o con pérdida de proteínas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar pliegues mucosos gástricos gigantes en el fondo y en el cuerpo, como en esta pieza patológica. Observamos que este engrosamiento de los pliegues le da un aspecto cerebriforme, como se describe en la literatura. La capacidad de la secreción ácida va a encontrarse disminuida y este estado de pérdida de proteínas va a resultar en una hipoaluminemia. Respecto a la epidemiología, va a ser más frecuente en hombres que mujeres, va a ser más frecuente en adultos que en niños, y en los adultos se asocia con una infección por Helicobacter pylori. Es más frecuente en los caucásicos que en otras razas, y en niños la asociación con un agente infeccioso más frecuente va a ser con citomegalovirus. La fisiopatología no está bien comprendida. Se piensa que involucra el señalamiento aumentado del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Este va a condicionar una proliferación de células epiteliales, y estas van a condicionar una sobreproducción del factor de crecimiento transformante alfa, producido por las células parietales. Esto va a estimular el crecimiento de las células epiteliales y va a inhibir la secreción del ácido gástrico. Respecto a la clínica, en orden decreciente de frecuencia, vamos a encontrar que el dato más frecuente es la epigastralgia, seguido por debilidad, anorexia, pérdida de peso, edema, vómito, eh, ascitis, derrame pleural, todo esto condicionado por la hipoluminemia que habíamos mencionado, que se iba a condicionar por este estado perdedor de proteínas. En la serie esofagogastrodenal, el dato típico representativo va a ser un engrosamiento marcado de los pliegues gástricos, predominantemente en el fondo y el cuerpo, como podemos observar en esta proyección de Shatsky, que encontramos los pliegues ampliamente engrosados, pero no solo en esta localización, sino que los pliegues de mayor grosor se encuentran aquí, observándose como un defecto de llenado a lo largo de la curvatura mayor, marcado con puntas de flecha negra. La tomografía computada nos va a aportar los mismos datos. Vamos a encontrar un engrosamiento de los pliegues, predominantemente el cuerpo, en el fondo, en la curvatura mayor, y va a encontrarse de aspecto tortuoso. En esta tomografía computada de abdomen en reconstrucción coronal en fase contrastada, podemos observar que estos pliegues se asemejan mucho más a una imagen que vimos en diapositivas previas, que daba un aspecto cerebriforme a la mucosa gástrica. Respecto a la gastritis atrófica, se describe una forma de gastritis crónica que va a condicionar inflamación asociada a un adelgazamiento de la mucosa con pérdida de células epiteliales y de glándulas gástricas. Esto puede conllevar a una metaplasia, y en la imagen que les presento podemos observar un estudio de endoscopía donde, como dato positivo, observamos que no existen pliegues en la mucosa gástrica. La gastritis atrófica se puede clasificar en tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A es de tipo autoinmune, va a predominar en cuerpo y fondo, se va a asociar a anemia perniciosa y va a encontrarse una destrucción de las células parietales. El tipo B es el más frecuente, va a tener un predominio antral, va a estar asociado a infección por Helicobacter pylori, al consumo de AINES y a reflujo hepatobiliar. El tipo C se determina como, valga la redundancia, indeterminado. Hay un camino histológico que sigue la gastritis, empezando por una mucosa normal que va a ser afectada y va a condicionar una gastritis superficial. Esta va a estar limitada hasta la lámina propia. Posteriormente, con estos cambios que ya habíamos mencionado, se va a producir una gastritis atrófica y finalmente una metaplasia de tipo intestinal. Respecto al cuadro clínico, estos pacientes pueden cursar asintomáticos, pero también pueden cursar con dispepsia o síndrome anémico en el tipo A de gastritis atrófica. Vamos a encontrar también glositis
por deficiencia de vitamina B12. En la serie esofagogastrodenal vamos a encontrar ciertos datos. Vamos a encontrar una disminución del número de grosor y pliegues gástricos y les voy a presentar una clasificación que crearon estos autores que se encuentra en la bibliografía en el pie de la diapositiva y consta de 4 grados, del 0 al 3. En la imagen que les estoy presentando es historia esofagogastrodenal en una proyección de Hampton, donde se trata de un grado 0. No es discernible el cambio atrófico en la mucosa del estómago. El grado 1 va a constituir cambios mayormente limitados a atrofia de la mucosa en el antro gástrico. Hay que tener en cuenta que en condiciones normales, los pliegues tienden a empezar a desaparecer conforme más distal se encuentra en el estómago. Pero si comparamos esta imagen con la anterior, podemos observar que hay una franca disminución de los pliegues en cuanto a número y grosor. Pasando al grado 2, encontramos que es una atrofia de la mucosa que se extiende al antro y el cuerpo gástrico. Podemos observar en esta imagen que la porción distal del cuerpo empieza a ser afectada y los pliegues empiezan a desaparecer. El grado 3 es el grado más severo y va a haber cambios atróficos que involucran toda la superficie de la mucosa del estómago, como es el caso que presentamos. Ya no existe pliegue gástrico alguno respetado y toda la morfología de la mucosa se encuentra alterada. Gastritis enfisematosa es una forma grave causada por microorganismos productores de gas. Entonces, son necesarias dos condiciones. Una, algún agente microbiológico que tenga la capacidad de producir gas. Y dos, que el factor predisponente que disminuya la respuesta inmunológica del paciente, como suele ser pacientes con alcoholismo, algún tipo de inmunodeficiencia, de diabetes mellitus, o que se encuentre algún tipo de isquemia en el órgano afectado. Este conjunto de estos dos factores nos pueden llevar a una gastritis enfisematosa. Los síntomas precoces son muy inespecíficos: náusea, diarrea, vómito, fiebre. No nos va a ser fácil distinguirlo de cualquier otra entidad nosológica. Los síntomas más graves pueden también ser un poco inespecíficos y pueden alcanzar una mortalidad superior al 60% de esta entidad. Estos síntomas pueden ser hematemesis, epigastralgia severa y un cuadro muy similar a una perforación de víscera hueca, llegando hasta el shock. En los datos por imagen, respecto a la radiografía convencional, vamos a encontrar en la topografía de estómago una densidad de tipo 1 que va a delimitar la pared del mismo. También vamos a encontrar al estómago distendido y bueno, en caso de perforación podemos encontrar eh, datos de neumoperitoneo. El método más sensible para diagnosticar gastritis enfisematosa es la tomografía computada. Y los datos que vamos a encontrar va a ser un engrosamiento de la pared gástrica y presencia de imágenes moteadas, irregulares, isodensas a aire en el espesor de la pared. Es particular esta disposición de las imágenes isodensas a aire, pues no se van a modificar con los cambios de posición del paciente, como podemos observar en esta imagen de tomografía computada en adquisición transversal en fase simple, donde como dato positivo observamos que en el espesor de la pared gástrica, en casi toda su extensión, observamos estas imágenes isodensas a aire, con la trata de una reconstrucción coronal del mismo paciente, donde corroboramos los datos vistos previamente. Hablando de úlceras pépticas, vamos a tener que son defectos excavados de la mucosa, que al menos afectan hasta la capa muscular de la mucosa y tienen la capacidad de penetrar todo el espesor de la pared. Respecto a la epidemiología, se menciona que en Estados Unidos 25 millones de personas han padecido úlcera péptica a lo largo de su vida. Hay de 500 a 800 mil casos nuevos de manera anual, con una prevalencia de 1.8% de la población. El rango de edad se encuentra desde 25 a 64 años y es una enfermedad que condiciona grandes gastos económicos al año. La clínica va a ser un dolor epigástrico o retroesternal que va a ceder tras la ingesta alimentaria, pero va a reaparecer a la brevedad. También podemos encontrar náuseas, vómito, meteorismo y pérdida de peso. Las complicaciones, siendo la más frecuente, la hemorragia, la perforación y la estenosis pilórica.
Les presento la clasificación de Johnson, la cual consta de 5 tipos, de acuerdo a la localización de la úlcera. El tipo 1 va a ser una úlcera única situada en la curvatura menor del cuerpo. El tipo 2 va a ser una úlcera de cuerpo gástrico asociada con una úlcera duodenal. El tipo 3 va a ser una úlcera antral prepilórica. El tipo 4 puede encontrarse en cualquier localización de la curvatura menor o mayor. Y el tipo 5 en básicamente cualquier otra localización del estómago. Ahora, de acuerdo al diagnóstico por imagen, podemos determinar ciertos signos que nos van a orientar hacia la naturaleza de una úlcera, si se trata de una benigna o una maligna. Aquí les pongo este listado y los vamos a ir desarrollando. Empezando por los signos de úlcera benigna, podemos observar en esta magnificación de una serie esofagostrenal en una proyección AP, localizado en la unión entre el cuerpo y el antro gástrico en la curvatura menor, un depósito de contraste, el cual está protruyendo fuera de la luz. Ya iremos mencionando otras características más adelante. Otro de los signos de úlcera benigna es la línea Hampton, la cual está representada en esta magnificación de una serie esofagostroduodenal en la curvatura menor señalada con estas flechas negras, una imagen radiotransparente paralela al eje mayor del estómago y se encuentra en la base del cráter de este depósito de contraste en relación a mucosa edematizada. Es el collar ulceroso, es bastante similar al signo anterior, pero en este caso va a ser de un grosor mayor, pues es mayor el grado de edema que se está suscitando en la mucosa gástrica. Otro de los datos es el que se presenta en esta magnificación de esta serie esofagostrodenal, donde observamos en la curvatura menor este depósito de contraste, al cual radialmente van a confluir varios pliegues de manera simétrica. Esto tiene un aspecto liso y este signo da a entender cierta cronicidad de la úlcera, pues se está realizando cierta cicatrización y remodelación de la arquitectura que está haciendo que los pliegues confluyan. Ahora, no siempre hay que esperar una confluencia de los pliegues de manera tan vistosa, pues también va a depender de la cronicidad y de la magnitud de la úlcera. Por ejemplo, en esta serie esofagostrodenal de un paciente de la raza, podemos observar que cerca de la curvatura mayor en el cuerpo distal, observamos un depósito de contraste con un halo radiotransparente y varios pliegues confluentes hacia él, 3 o 4. Sin embargo, no tiene el mismo aspecto que en el ejemplo previo, pero cumple con la condición del signo de los pliegues confluentes. Otro de los signos es la curación de la úlcera. Para esto, para poder observarlo radiográficamente, es necesario que vayan transcurrido de 6 a 8 semanas. Les presento esta magnificación de otro caso de la raza en una serie esofagostrodenal, donde podemos observar marcado con estas dos flechas estos dos pequeños depósitos de contraste localizados en el fondo, rodeados por un halo radiotransparente en relación a úlceras de tipo benigno. Ok, pasaremos a los signos de úlcera maligna. Hay que determinar antes de continuar que se llama úlcera maligna porque lo que se está ulcerando es parte de un tumor. Entonces, eso es lo que va a condicionar estos depósitos de contraste. Bueno, como primer signo vamos a determinar el signo del menisco de Karman. El menisco de Karman va a ser un depósito de contraste con una convexidad orientada hacia la luz, como en este ejemplo de esta serie esofagostrodenal, donde podemos observar que se trata de un defecto de llenado, el cual podemos determinar mediante esta línea amarilla que sigue la curvatura mayor. Si observamos el depósito de contraste, observamos que la convexidad marcada con una flecha roja está orientada hacia la luz del estómago. Es importante mencionar que no siempre se va a encontrar esta convexidad orientada hacia la luz del estómago, pero sí vamos a encontrar que la úlcera se va a encontrar dentro de la luz del estómago, como en estos dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda, podemos observar que en la curvatura menor hay un defecto de llenado
con un correspondiente depósito de contraste central. La convexidad, si, como mencioné, si bien no está orientada hacia la luz, la úlcera sí lo está. Y en este otro caso es algo muy similar. Es otro caso de la raza donde podemos observar esta magnificación de esta serie esófago-gastrodenal, donde si intentamos seguir la curvatura menor del estómago, observamos que no se está opacificando. ¿Por qué? Porque hay un gran defecto de llenado con una ulceración central condicionada por este depósito de contraste. Otro de los signos de úlcera maligna es el complejo de Kirkland, el cual va a estar constituido por el signo del menisco de Karman y va a encontrarse una radiotransparencia, como en esta imagen, de una magnificación de una serie esofagostrodenal señalada con unas flechas negras, una radiotransparencia radial o semicircular que va a rodear la cresta del tejido neoplásico. La convergencia de los pliegues se menciona como uno de los signos de úlcera benigna, siempre y cuando cumpla con las condiciones que se observan en la imagen de la izquierda, que corresponde a una serie esofagostrodenal magnificada, donde podemos observar un depósito de contraste marcado con una U, rodeado por la confluencia de varios pliegues, pero estos son de un aspecto liso, simétrico, a diferencia de la imagen de la derecha, que de la misma manera con una U se encuentra marcada un depósito de contraste, pero los pliegues que están confluyendo hacia ese depósito no son lisos, no son regulares, se encuentran nodulares, tortuosos, asimétricos. Entonces, cuando tenga esta característica, la convergencia de los pliegues, se puede considerar también como un dato de úlcera maligna. Presento las principales diferencias entre las úlceras benignas y malignas. No vamos a ahondar mucho en ello. Ahora, también vamos a encontrar datos por tomografía para una úlcera péptica. Podemos observar en la imagen de la izquierda una tomografía computada de abdomen en fase contrastada, aumentando para tejidos blandos en adquisición transversal, donde marcado con una flecha negra se observa el engrosamiento de la pared del estómago. Ya en una reconstrucción coronal observada en la imagen derecha, podemos observar esta protrusión de la pared gástrica de la curvatura menor. También observamos que marcada con una estrella blanca, la estriación grasa. Entonces, como dato directo, tenemos la protrusión o un depósito de contraste. Como datos indirectos vamos a encontrar el engrosamiento de la pared, que puede ser focal o difuso, también la estriación grasa y puede observarse una discontinuidad en el reforzamiento de la mucosa. Entonces, dos imágenes de un mismo paciente. A la izquierda es una tomografía computada de abdomen en fase simple, una división transversal con ventana para tejidos blandos, y en la derecha una fase contrastada, en fase portal, podemos observar que marcado con la punta de flecha, una estriación grasa, y con la flecha larga vamos a observar esta protrusión y asociada a ella un engrosamiento focal de la pared gástrica en la curvatura menor. Vamos a encontrar que puede encontrarse un nicho. Respecto a la úlcera duodenal, vamos a encontrar ciertos datos. Puede haber un nicho plano, poco profundo, va a haber un defecto de llenado en el margen duodenal, va a estar en la pared opuesta respecto a la pared en la que se encuentre el depósito de contraste, es decir, la úlcera. Más del 90% va a afectar el bulbo y va a encontrarse en la porción anterior. El 10% va a ser posvulvares, y bueno, hay que considerar otras etiologías que no sean las más frecuentes cuando se encuentre alguna úlcera duodenal de localización atípica. Como podemos observar en esta serie esofagostrodenal, en una proyección de Schatzky, y esta magnificación señalando con dos flechas negras, dos depósitos de contraste rodeados por halos radiotransparentes en relación a defectos de llenado, que están mostrando o se encuentran en relación a dos úlceras duodenales en la segunda porción. De tomografía computada de abdomen, con ventana para tejidos blandos en fase contrastada,
Ambos tienen protocolos similares, solo que en temporalidad la de la izquierda es antes y la de la derecha se tomó después. En la imagen de la izquierda podemos observar marcado con una flecha blanca este depósito de contraste en el duodeno, y con la flecha blanca podemos observar la estriación grasa. En la imagen de la derecha, la estrella está marcando una mayor y más visible estriación grasa, y la flecha blanca de localización anterior está marcando una imagen redondeada y densa a aire en relación a una úlcera duodenal perforada. Y pues bueno, sobre las complicaciones ya habíamos mencionado que puede ser hemorragia, perforación, dependiendo del tamaño y de la localización de la úlcera, puede condicionar un hilio obstructivo por obstrucción a la salida o al paso del contenido, y también puede condicionarse una fistulización. Hay que mencionar que la perforación tiene una mortalidad del 30%, y podemos observar en esta imagen de una serie esofagostrodenal en proyección lateral, donde se observa en el duodeno, en la primera porción del duodeno, una imagen señalada con una flecha blanca que es radiopaca, de morfología irregular, en relación a una extraluminización del medio de contraste por un antecedente de una úlcera duodenal perforada. Aquí les presento dos imágenes. Se trata de otra complicación, pues es una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal. Esta es una fase simple y esta es una fase contrastada. En la fase contrastada se demuestra y en la fase simple podemos observar que el contenido del duodeno es heterogéneo, pues alterna con un componente isodenso a líquido y otro componente de mayor densidad en relación a contenido hemático, a un sangrado activo. Hablando de duodenitis, tenemos que por etimología se refiere a la inflamación de la mucosa duodenal. Y esta puede ser secundaria a infección por Helicobacter pylori, alguna otra enfermedad ácido péptica, pancreatitis, puede ser por radiación o por consumo de AINES. La clínica va a mostrarse con dispepsia, epigastralgia, náuseas, sensación de plenitud y esteatorrea. Los datos que vamos a encontrar en la serie esofagogastroduodenal van a ser un engrosamiento de los pliegues mayor a 4 milímetros, una apariencia nodular de la mucosa y una deformidad del bulbo. Vamos a encontrar también erosiones superficiales, como es el caso de donde podemos observar la irregularidad y nodularidad de los pliegues. Podemos encontrar también unos datos de floculación. Podemos encontrar que los pliegues, si los midiéramos, miden más de 4 milímetros. Y pues bueno, como conclusión, los estudios de fluoroscopía con aplicación de medio contraste el día de hoy continúan teniendo un papel fundamental en el abordaje diagnóstico de las enfermedades del tracto gastrointestinal, siempre que es realizado por un radiólogo experto. Es importante familiarizarse con los datos por imagen de las enfermedades gástricas, ya que se ha demostrado que si se buscan intencionadamente, pueden mejorar la sensibilidad del estudio hasta en un 50%. Estas son mis fuentes bibliográficas y con eso sería todo. Agradezco su atención.